calle. Son las 2:13 de la tarde, amigas y amigos, y hay un tema que no se puede desligar de la situación sociopolítica, y es el tema económico. Y por eso le vamos a dar la bienvenida al profesor Oscar Mesa, investigador, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por acompañarnos, profesor. Buenas tardes, Vanessa, y buenas tardes a los amigos que nos escuchan a esta hora. Un placer conversar contigo de nuevo. Muchísimas gracias, siempre bienvenido, profe. Profe, pues vamos a tomar en primer lugar los datos que ha difundido el Sendas difundidos esta semana sobre la canasta alimentaria. ¿En cuánto se ubica la canasta alimentaria? ¿Cuánto se puede comprar con ella? Mira, el precio de la canasta alimentaria del mes de julio es de 22.407 bolívares con 0,5 céntimos, y en dólares estaríamos hablando de 542 dólares con 94 centavos. Aumentó 1,4% entre junio y julio, que vienen siendo unos 308 bolívares con 79 céntimos, que son más de dos pensiones o dos salarios mínimos, ¿no? Aunque sea un aumento modesto en comparación con otros que hemos tenido, sin embargo, significa más de dos. Es un aumento. O sea, sí, relativo, por supuesto. Hay que comparar este 1,4% que ocurrió en un mes con las preocupaciones que tienen en España y en Estados Unidos, con una inflación de 2,8% al año. Sí. Estamos hablando de que en Venezuela tuvimos efectivamente 1,4% de aumento de los alimentos en el mes, pero la inflación acumulada en estos 7 meses es de 10,8% en el caso de los alimentos. Estaríamos hablando también de una inflación anualizada de 45,9% en los alimentos. Y eso significa que en vez de un salario mínimo, que es lo que debería permitir comprar una canasta alimentaria para una familia de 5 miembros, en el mes de julio se destinaron 172.36 salarios mínimos para poder comprar la misma canasta, de manera que diariamente había que disponer de 5,74 salarios mínimos, prácticamente 6 salarios mínimos cada día. En bolívares estaríamos hablando de 746,90 y en dólares 18 dólares con 09 centavos. En dólares el precio bajó 7,45 dólares, viene siendo menos 1,4%, es decir, el reverso del aumento que hubo en el caso de la bolívar, y eso se debe fundamentalmente a la, vamos a llamar, estabilización relativa del tipo de cambio en la medida en que el gobierno interviene en esos pocos bancos, que es lo que en definitiva se ha convertido en la banca venezolana y en las mesas de cambio para contener el tipo de cambio, porque aunque no es la única variable de aumento de los precios, es una variable por supuesto significativa, y de ahí esa relativa, repito, estabilidad de los precios. Digo relativa porque obviamente si tú no tienes estabilidad macroeconómica, claro, si ni siquiera conoces los números del Producto Interno Bruto, los acabo de buscar hace unos minutos para completar una tabla, no existen allí, creo que los que están publicados son del 2019, bueno, tú no puedes tener una idea exactamente de cuál es la estabilidad macroeconómica sobre la cual se edifica la estabilidad del tipo de cambio de todo lo demás. Si tú tienes unas reservas internacionales en donde solamente tienes 1.500 millones líquidos y todo lo demás son oros y giros a los cuales de los cuales el gobierno no puede disponer, eso es lo que sostiene el valor de la moneda y los ingresos que tampoco sabemos, ¿no? Por eso, a eso me refiero cuando digo estabilidad relativa. Profesor, estamos conversando con el profesor Oscar Mesa. ¿Cuáles son los alimentos que experimentaron una mayor variación entre junio y julio? ¿Sobre qué llamaría usted la atención? Mira, de acuerdo con los datos nuestros, el aumento se dio, por ejemplo, en raíces, tubérculos y otros, 2,61%. También en carnes y subpreparados aumentó 2,70%. También es verdad que se mantuvieron los precios del mes de junio en granos, azúcar y sal, salsa y mayonesa y café, por una razón fundamental, es que el poder adquisitivo del salario mínimo se ha mantenido en 0,6%, repito, 0,6%, no llega ni siquiera al 1% del precio de la canasta alimentaria. Entonces, obviamente, los comerciantes no pueden aumentar más los precios, no lo pueden aumentar en dólares porque el dólar se ha mantenido con cierta estabilidad, pero además lo fundamental allí es que no tenemos capacidad para comprar, es decir, nuestro consumo se ha reducido. Claro. Fíjate, en este momento, por ejemplo, los pensionados, ¿qué hemos recibido realmente?
una pensión que está en ese orden de los $3 con algunos ¿Y centavos. qué pasa con los complementos, con las bonificaciones que se entregan aparte? Bueno, buena pregunta. Son bonificaciones. No, buena pregunta. No sabemos, porque se supone que deberíamos ya tenerlo los pensionados entre ayer y hoy, pero hasta este momento que estamos hablando tú y yo, no lo sabemos. Yo verifiqué el sistema Patria, que por cierto es a través del cual tú puedes convertir el bono y llevarlo a tu cuenta, y no hay nada en eso, no tiene ningún aviso, de manera que eso es más o menos arbitrario, depende del momento en el que el gobierno quiera depositarlos o no, lo cual, por cierto, para los pensionados que contribuimos a nuestras pensiones cuando trabajábamos activamente, bueno, es una falta de respeto por lo menos, porque tú ni siquiera puedes planificar que vas a comprar, aunque sean esos $45 del bono, porque con nosotros 3 que vas a comprar, Vanessa, lo único que te alcanza es para pagar el recargo de agua, que por cierto, si tú le sumas a esos $242 del costo de la canasta alimentaria, le sumas el gasto que hay que hacer ahora, obligatoriamente en agua, porque casos como los nuestros aquí en San Juan, que no recibimos agua todos los días, sino apenas 2 días a la semana en 3 turnos, y el agua que te llega es un agua sucia, contaminada, es obvio que tú no puedes cocinar y tomar de esa agua, así que tienes que comprar, como tú veas a la mayoría de la gente en los sectores populares. ¿Y cuánto si se tiene que sumar el agua, la inversión en agua, profe? Mira, pudiera estar en ese orden de unos $8. Uh-huh. De eso, claro, estamos hablando de que una familia puede estar requiriendo unos 4 botellones de esos que traen 20 claro, litros. Los precios pueden oscilar entre 25 y 30, pero tú consumes eso, sobre todo si una familia de 5 miembros, tú consumes esos 4 perfectamente en una semana, ¿no? Entonces, al multiplicar eso, puedes tener perfectamente ese gasto si no tienes algo extraordinario. Entonces, ese es el cálculo que hemos venido realizando. Depende, por supuesto, del número de miembros, pero no hay ninguna duda de que todos estamos obligados a hacerlo, porque la medida de hervirlo, eso es cuando el agua era más o menos potable. Pero en este momento no hay filtro que pueda filtrar, valga la redundancia, la cantidad de impurezas que está el agua, y por supuesto no la puedes hervir porque tampoco logra que sea un agua potable, y eso es fundamental. Eso uno lo pude corroborar en el simposio que se realizó recientemente por parte de la profesora Karina Castillo en el auditorio del Jardín Botánico de la UCB, en donde tú tomas conciencia de que el agua es fundamental para procesar, la necesitas también para tu salud, pero para procesar los alimentos. Y entonces fue cuando yo sí llevo esa cuenta, pero fue cuando dije, bueno, si tú le sumas al costo de la canasta alimentaria por lo menos esos $8 que tienes que destinar a la recarga, digamos, de agua, bueno, por supuesto tú tienes allí también un aumento en el caso de la canasta alimentaria, porque el agua es fundamental para cocinar y para procesar y, por supuesto, para consumirla uno personalmente. Ahora, profe, le preguntamos también en relación con esto. No tiene todavía los datos de julio de la canasta básica, ¿verdad? Pero podemos aproximarnos tomando los del mes de junio. Mira, los datos de la canasta básica familiar de julio se ubican en su monto en $1,146.23. La básica. Uh-huh. La básica, que incluye los alimentos. Déjame un segundito que tengo aquí algo en el horno y está sonando. No se preocupe, profe. Estamos preparándolo. Haciendo de todo, como corresponde. Hacemos de todo, sí, hacemos de todo. Una preparación en PowerPoint, también atendemos la entrevista y vamos horneando un plátano. es lo que podemos hacer, ya no lo podemos comer frito por razones. Por la salud, profe. Profe, nos decía, ¿esa canasta básica es de junio o de julio? Excúsenos. No, de julio. De julio, sí. De julio, sí. 1.146,23. Incluye 7 rubros, que es la propia canasta alimentaria, artículos de higiene personal y limpieza del hogar, servicios públicos básicos, vivienda, educación, salud, vestir y calzado. Por cierto, en vivienda nosotros tenemos el costo del alquiler de un anexo en una casa en un barrio de Caricuao. Uh-huh. Ese anexo tiene ese costo de $60, pero la información que tenemos y que pronto tendremos que registrar en la canasta es que la persona dueña de la casa aumentó el alquiler a $200. ¡Qué barbaridad! En un barrio. Hablando de un barrio que queda allí en Caricuao. No estaba hablando ni siquiera de una quinta ni nada de eso, ¿no? Una casa en un barrio, que es el precio mínimo que una gente puede pagar, porque tú te imaginas que sin crédito hipotecario y sin créditos en general es muy difícil que los jóvenes puedan tener
acceso a un apartamento. Ahora, profe, nosotros en este contexto lo que entendemos es que la mayoría de la gente no puede alcanzar el costo completo, no puede pagar ni la alimentaria ni la básica. ¿Hay un estimado de cuántas personas estarían fuera del alcance de ambas canastas? El 90%. 90% de los datos en COVID. Sí, de acuerdo con los datos del COVID, por lo menos el 90% de los venezolanos. Es decir, si tú tomas como referencia que los pensionados estamos en el orden de 5 millones y dependemos de un bono de 45 dólares más la pensión de 48, eso no llega ni siquiera. Tú necesitas por lo menos, Vanessa, cualquier persona necesita por lo menos 110 dólares mensuales solo para gastar en alimentos. Incluso yo llevo una cuenta personal en la cual en alimentación tú destinas el 84%, estoy hablando de un pensionado, así que, y es mucho más de 100 dólares, ¿no? Pero por lo menos 110 dólares tomando como referencia el dato del costo de una canasta alimentaria para una familia de 5 miembros. En el caso de la canasta básica, si le subes al doble, estaríamos hablando de que cada persona necesita por lo menos 220 dólares para cubrir sus necesidades de alimentación y las necesidades básicas que incluyen los servicios públicos indispensables. El teléfono, yo acabo de pagar 13 dólares, imagínate, 13 dólares es mucho más de lo que uno tiene por una pensión. Claro. Y es un servicio imprescindible por el acceso que uno puede tener a internet. Pues. Fíjese, y perspectivas de solución, son las 2:25, nos quedan unos 4 minutos de conversación, profe. Y decíamos al comienzo que la situación política está muy vinculada con la situación económica. Y eso nos lleva al punto en el que nos encontramos. ¿Qué perspectivas hay de que mejore la situación económica en nuestro bolsillo? Ninguna. Más bien, yo decía que si comenzábamos a hablar, te podía decir que en nuestra última conversación estábamos mejor de lo que hoy estamos y hoy estamos mejor de lo que podemos estar, lamentablemente. No hay solución, fíjate, no hay anuncio de ningún tipo, no se hizo el 1 de mayo con relación al tema salarial, no tenemos datos siquiera de cuánto es el crecimiento económico, una cifra que da el señor Maduro en la Asamblea y tú lo vas a buscar luego en el Banco Central y no están las cifras, pues. Claro. Si tú tomas en cuenta que la inflación, por lo menos medida por la canasta básica nuestra, está en el orden del 59,8%, Vanessa, todavía sigue siendo una inflación muy, muy alta. Claro. Muy, muy alta. Es decir, repito, por encima de lo que debería ser, lo que nosotros tuvimos durante 20 años. Yo siempre pongo este ejemplo cuando preguntan qué podemos hacer con la inflación. Bueno, volver a lo que hicimos bien. Entre 1951 y 1971 tuvimos una inflación interanual de 1,5%. O sea, lo hicimos bien. ¿Y eso qué significa? Vanessa, eso significó que se pudieron sentar las bases de una clase media. Claro. Una clase media que pudo acceder a los préstamos hipotecarios, que pudo tener un empleo, que los profesionales podían tener esperanzas y posibilidades de ascenso y de progreso social. Y eso se logra con estabilidad del tipo de cambio, con estabilidad, por supuesto, de los precios y con estabilidad macroeconómica, en definitiva, aunque suene muy técnico. ¿Cómo llegamos a la estabilidad macroeconómica, profe? Es difícil que en 2 minutos nos lo pueda explicar, pero bueno, hagamos el intento. Mira, lo primero sincerar cuál es la situación de las cuentas nacionales, cuánto es realmente el crecimiento, cuánto es lo que se dispone realmente de las reservas internacionales, que se dice que son 11.500, pero solamente 1.500 parecieran las efectivas, porque todo lo demás sigue siendo oro y los derechos de giro. Y además de ello, yo diría que lo fundamental es transmitir un mensaje de que se van a respetar, digamos, las normas que están en la Constitución y las leyes. Es decir, de publicación de las cifras, de acceso a la información, de diálogo, por ejemplo, en el caso del salario mínimo, eso está establecido, eso no se cumple. Claro. Yo te preguntaría, ¿y dónde está la OIT? Tú recordarás que las entrevistas que tú mismo hiciste y las que uno, por supuesto, los comentarios que uno hacía era, cuando llegue la OIT, el gobierno tendrá que cumplir. Bueno, llegó la OIT y se fue y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, entonces, efectivamente, allí se necesita por lo menos un proceso de diálogo sincero para abordar este problema. Es decir, el tipo de cambio es 36,69 como hoy está. No, eso no es verdad. ¿Cuál es el verdadero tipo de cambio? ¿Cuál es, si eso se sincerara? Si no, nosotros hicimos un ejercicio, te estoy hablando, entre diciembre y enero, y eso nos daba 81 bolívares por dólar. Es decir, por lo menos el doble de lo que estaba en el mercado en ese momento, que era 40.
Ahora, esa es una inversión. Tú puedes, si el Banco Central de Venezuela lo accediera y si se permitiera el funcionamiento del Consejo de Economía Nacional que existía, tú podías intercambiar ideas allí y llegar a una formulación conjuntamente con los empresarios, por supuesto. Me estoy refiriendo a que se trate sobre todo de, y de que se sinceren las cuentas para entonces tú saber exactamente cuál es. Es verdad, por ejemplo, que la deuda externa está en el orden de los 165 mil millones y que si tú le agregas los 95 mil millones como consecuencia de lo que es la deuda financiera por los bonos que se colocaron, estaríamos hablando de esa gran suma, o eso no es verdad. Bueno, no se puede certificar hasta que tú no tengas la publicación de una cifra de manera transparente. Claro. Yo creo que ese sería la primera, para saber en qué situación. Es como cuando tú te haces un análisis porque tienes una situación de mareo o lo que sea. Bueno, hasta que tú no te haces el análisis y se ve, estos son los resultados, entonces el médico dice que tiene tal cosa y tiene que ver qué se hace. Bueno, es lo mismo que ocurre con la economía. Hasta que no tengamos ese análisis con unas cuentas reales, confiables, tú no puedes exactamente pronosticar ni qué va a suceder, ni cuál es la terapéutica que tienes que aplicar. Y bueno, yo creo que esa es la principal creencia, aparte obviamente de que el respeto a las normas de la Constitución no es precisamente el mejor fundamento para sincerar y para estabilizar la economía. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por además apartar el tiempo para esta conversación. No, siempre la orden, Vanessa, un placer. Un gusto para nosotros. Gracias, profe. 2:30 de la tarde despedimos esta conversación con el profesor Oscar Mesa, director del CENDAS FBM, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, y realmente fuente de consulta obligatoria cuando hablamos del costo de la vida en vista de las dificultades para acceder a las cifras oficiales, al menos públicamente. 2:30 de la tarde, vamos